Vamos a ver la refracción y reflexión de la luz. Tenemos un rayo incidente que choca con la superficie de contacto entre dos medios. Se divide en dos, el rayo reflejado y el rayo refractado. El rayo reflejado tiene el mismo ángulo que el rayo incidente. Estos ángulos son con respecto a la normal, una línea imaginaria perpendicular a la superficie de contacto. Y también tenemos el rayo refractado, que como el primer medio es el aire y el segundo es el agua tiene un índice de refracción mayor. La luz viajará más lentamente, por lo tanto el ángulo es menor, se acerca más a la normal. Y el aire tiene un índice de refracción menor, entonces la luz viajará más rápidamente, el ángulo es mayor, se aleja más de la normal. Aquí tenemos dos experimentos reales, el primer medio es el aire y el segundo el agua. El rayo incidente, que el ángulo incidente son 60 grados, se divide en dos, el refractado y el reflejado. Vemos que el rayo reflejado tiene el mismo ángulo que el incidente, 60 grados. Y como este medio es el agua y tiene un índice de refracción mayor, la luz viajará más lentamente, por lo tanto el ángulo es menor. En el aire el índice de refracción es menor, así que la luz viajará más rápidamente y el ángulo será mayor. En este caso, el rayo incidente viaja por el agua y luego pasa al aire. Entonces, como el agua tiene un índice de refracción mayor, la luz viajará más lentamente, por lo tanto el ángulo es menor. Y como en el aire tiene un índice de refracción menor, la luz viajará más rápidamente y el ángulo, este ángulo va a ser mayor. Las leyes de reflexión de la luz. Bueno, pues tenemos el rayo incidente que choca con la superficie incidente o también la superficie de contacto entre los dos medios. Y se divide en dos, el reflejado y el refractado. Vamos a fijarnos en el rayo reflejado. Bueno, pues como dijimos, tiene el mismo ángulo que el rayo incidente, con respecto a la normal, claro. Y ya tenemos la primera ley, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Nos quedaría la segunda. El rayo incidente y el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Lo veremos mejor en esta imagen. Aquí tenemos el rayo incidente, la normal y el reflejado. Están todos en el mismo plano. Y nos quedaría la refracción de la luz. Nos vamos a fijar en el rayo refractado. Tenemos el rayo incidente en un medio, por ejemplo el aire. Siempre vamos a decir que los medios son el aire y el agua. Tiene un cierto ángulo de incidencia, luego choca con la superficie de contacto y pasa a otro medio. Cambia de dirección, el rayo ha sufrido una flexión. Como el agua tiene un índice de refracción mayor, la luz viajará más lentamente y el ángulo se acerca más a la normal. En el aire es del revés. El índice de refracción es menor, entonces la luz viajará más rápidamente y el ángulo se aleja más de la normal, es mayor. Y todos, el rayo incidente, el refractado y la normal, están en el mismo plano. Aquí lo vemos como que la luz es una onda, se acerca más a la realidad. Tenemos el medio rápido y el lento. Vamos a decir que el rápido es el aire y el lento es el agua. En el aire el índice de refracción es menor, por lo tanto la luz va más rápido, por eso es el medio rápido. Y el ángulo se aleja más de la normal. Luego choca con la superficie de contacto y pasa al medio lento, que es el agua. Ha sufrido la flexión. Y como en el agua el índice de refracción es mayor, la luz viaja más lentamente, por eso es el medio lento y se acerca más a la normal. Vamos a ver qué es el índice de refracción. Se calcula con esta fórmula. N, que se refiere al índice de refracción de un medio, es igual a C partido por V. C es la velocidad de la luz en el vacío, nunca cambia, siempre es el mismo valor, 300.000 km por segundo.
partido de v. V es la velocidad de la luz en el medio que se indique. Nos suelen dar en los problemas ya el índice de refracción, pero si no, nos tiene que dar la velocidad de la luz en el medio que se indique. Entonces lo podemos calcular con esta fórmula. Aquí vemos mejor que el índice de refracción y la velocidad de la luz son inversamente proporcionales, manteniendo constante la velocidad de la luz en el vacío, siempre es el mismo valor. Entonces, cuando aumente la velocidad de la luz, el índice de refracción va a ser menor. Y cuando la velocidad sea menor, el índice de refracción va a ser mayor. Esta es una tabla con distintos índices de refracción. Tenemos de sólidos a 20 grados, de líquidos a 20 grados y gases a 0 grados, con una presión de 1 atmósfera. Pues algunos ejemplos serían, en el hielo, 1,309, en el cloruro de sodio, que es la sal, 1,544, luego líquidos, ya que vimos tanto el agua, se suele coger 1,33, el alcohol etílico, 1,361, y los gases, el aire, se suele coger 1. Ahora vamos a ver la ley de Snell, que nos relaciona el índice de refracción con el ángulo. Bueno, esta es su fórmula. N1, el índice de refracción del primer medio, vamos a decir que es el aire, por el seno del ángulo de incidencia. Es igual a el índice de refracción del agua, que es el medio 2, por el ángulo de refracción, este. Pues ya está, como vimos en los ejemplos anteriores, en el agua tiene un índice de refracción mayor, la velocidad de la luz es menor y por lo tanto el ángulo es menor. Y en el aire el índice de refracción es menor, la luz viajará más rápido, por lo tanto el ángulo de incidencia va a ser mayor. Aquí tenemos un ejemplo, lo hemos hecho con un simulador, que lo veremos más tarde, está en esta página, con esta URL. Y luego aquí hay una calculadora de la ley de Snell, en la que le introduces 3 valores y te calcula el restante, en esta otra URL. Vamos a calcular el ángulo de refracción, cuando tenemos el ángulo incidente, que son 60 grados, y los índices de refracción. El primer medio es el aire y el segundo es el agua, así que el índice de refracción del aire es 1 y el del agua es 1,33. Sustituimos los datos que tenemos en la ley de Snell, despejamos el ángulo 2 y nos da 40,6 grados, que nos coincide lo mismo con la calculadora. En la primera diapositiva dijimos que el ángulo de incidencia se divide en dos, el reflejado y el refractado. Pues si medimos sus intensidades, la suma de las intensidades del reflejado y el refractado tiene que ser igual a la del incidente. En este caso, la intensidad del incidente es el 100%, la del reflejado es 11,33%, por lo tanto, la del refractado es 88,67%. Ahora veremos el simulador. Bueno, pues vamos a poner el aire y el agua. Hemos puesto el transportador de ángulos para medir con más precisión los ángulos. Y movemos como queramos con el cursor. Vamos a ponerlo en 60 grados. Bien, pues los medios son el aire y el agua. Y este es el ángulo el rayo incidente, que tiene un ángulo de 60 grados y se dividía en dos, el reflejado y el refractado. El reflejado tiene el mismo ángulo que el incidente, 60 grados. Y el refractado, porque este es el ejemplo que vimos antes, son 40,6 grados. En el agua el ángulo va a ser menor, por todas las razones que vimos antes. Si medimos sus intensidades, la intensidad del ángulo incidente es el 100%, la del refractado es el 88,26%
y por lo tanto si miramos el reflejado tiene que ser el resto, 11,74%. Lo podríamos poner como onda, que se ajusta más a la realidad, pero queda más claro con un rayo. Ahora vamos a probar que el medio 1 tenga un índice de refracción mayor que el segundo. Pues ponemos vidrio y agua. Tenemos el rayo de incidencia que sigue teniendo un ángulo de 60 grados, el refractado tiene lo mismo, o sea, el reflejado tiene el mismo ángulo. Y ahora el refractado. Como el agua tiene un índice de refracción menor, la luz viajará más rápidamente, por lo tanto el ángulo es mayor. Y el vidrio tiene un índice de refracción mayor, la luz viajará más lentamente y el ángulo con respecto a la normal va a ser menor. Menor, sí.